Como hemos visto, hay varias ideas sobre cómo es que un cristiano puede experimentar una transformación espiritual continua. Si uno pregunta a la mayoría de los cristianos evangélicos, la respuesta principal que seguramente se van a dar es que el ingrediente principal por medio del cual se experimenta una transformación es la práctica de las disciplinas espirituales. La oración, la lectura bíblica, el ayuno y cosas por el estilo. No obstante, aunque la práctica de las disciplinas espirituales es algo muy importante para cualquier cristiano, es curioso que por lo general la Biblia no vincula explícitamente una transformación espiritual con la práctica de las disciplinas espirituales. Eso no es decir que tales disciplinas no son vitales, sino que cuando los autores bíblicos hablan de una transformación, enfatizan realidades objetivas y otros medios también. Ya hemos considerado las realidades objetivas que sirven como la base de cualquier transformación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nuestra nueva realidad. Ahora nos toca reflexionar sobre los medios bíblicos para una transformación espiritual. La primera cosa que debemos tener muy en claro es que no hay una fórmula mágica que se puede usar para experimentar una transformación profunda. O quizás dicho de otra manera, Dios usa todo en la vida para transformarnos a la imagen de Cristo. Dios utiliza los sufrimientos y las victorias, las fallas nuestras y nuestra obediencia. Dios usa las relaciones interpersonales como el matrimonio y otras más para pulirnos y producir santificación en nosotros. Dios usa la soledad y hasta, según Romanos 8:28, hasta nuestros pecados para reformatear nuestras vidas. Dios utiliza la práctica de ciertas disciplinas y utiliza a otras personas también. Los instrumentos que el gran cirujano utiliza son variados, pero podemos estar seguros de una cosa. Dios providencialmente está obrando en cada momento, usando todo en la vida para arrancar las raíces enfermas y para plantar las nuevas, para moldear nuestro interior y transformarnos por completo. Él es el gran alfarero, el autor, y Él que perfecciona nuestra fe. No obstante, aunque es verdad que Dios utiliza todo en la vida para reformar nuestras vidas, hay ciertos medios que la Biblia resalta como los medios que Dios tiende a utilizar para realizar esta obra de transformación espiritual dentro de sus hijos. Por ende, vamos a enfocarnos en algunos de los medios principales que los autores del Nuevo Testamento asocian directamente con una transformación espiritual. No va a ser una lista exhaustiva, pero sí una lista de varios medios centrales. Entonces, el primer medio que vamos a ver se ve en varios lugares en el Nuevo Testamento y es este medio. La transformación viene a través de la fe. Viene a través de la fe. Por lo general, no tenemos ningún problema en reconocer que una persona se salva por la fe. O sea, estamos convencidos de que la transformación de un incrédulo a un creyente ocurre cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. No obstante, no siempre hemos sido convencidos de que la transformación progresiva que empieza en el momento de nuestra entrega a Cristo y que continúa hasta la meta final, también es por la fe. Muchos cristianos creen que aunque la salvación viene a través de la fe, cualquier avance en santificación después viene por nuestros esfuerzos. No obstante, el mensaje de Pablo y el mensaje de todo el Nuevo Testamento en general es que la transformación, tanto en el sentido de la conversión como en el sentido de la santificación, se realiza por fe. Este punto es enfatizado por Pablo en varios textos bíblicos. Quizás el pasaje más claro en este sentido es Gálatas 3, del 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5.
El apóstol no estaba muy contento con las iglesias de la región de Galacia, porque muchos hermanos habían sido influenciados por las enseñanzas de los judaizantes, cristianos de trasfondo judío, quienes creían que para ser parte de la verdadera familia de Dios, uno tenía que cumplir la ley de Moisés, especialmente la circuncisión. Pero en este texto, Pablo intenta aclarar cómo es que una persona puede llegar a la meta del peregrinaje cristiano. En otras palabras, Pablo explica el camino a una transformación espiritual continua. Parece que los Gálatas habían sido influenciados a creer que ellos podían alcanzar la madurez por medio de la carne. Y en el contexto de Gálatas 3, por la carne tiene la idea de por sus propios esfuerzos. Pero el apóstol corrige esa idea errónea y dirige a los Gálatas hacia el único medio adecuado de una transformación espiritual, a saber, por el Espíritu, en 3:3. Es decir, Pablo les enseña que el camino a una transformación progresiva es el mismo que ellos experimentaron cuando fueron llevados a Cristo para salvación, es decir, por la fe. Desde su inicio hasta llegar a la meta, el proceso de transformación es una obra del Espíritu de Dios recibido por fe. Pero Pablo es aún más concreto en su descripción del medio apropiado de esa transformación espiritual en este texto. Nota el paralelismo y los contrastes que Pablo demuestra en Gálatas 3, verso 2 y el verso 5. En este texto, Pablo usa dos preguntas retóricas. La primera pregunta es, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta básicamente significa, hermanos, ¿se convirtieron por medio de obedecer la ley o por medio de creer en el Evangelio? La segunda pregunta es, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la fe o por el oír con fe? Esta pregunta quiere decir, cuando Dios obra continuamente en sus vidas en el día a día, ¿cómo lo hace? ¿Por medio de su obediencia a la ley o por medio de su fe en Dios? Ambas preguntas esperan la misma respuesta. La respuesta correcta es por el escuchar con fe. Es decir, las preguntas esperan que los Gálatas digan que tanto su conversión como su experiencia de Dios en el día a día es una consecuencia de su fe, no un resultado de su obediencia a la ley. En otras palabras, el inicio del peregrinaje cristiano y el proceso continuo de la transformación ocurren a través de la respuesta de creer lo que se escucha de parte del cristiano. La vida cristiana empieza y avanza por fe. O visto desde la perspectiva opuesta, una persona no empieza la vida cristiana por haber hecho las obras de la ley y tampoco experimenta la obra progresiva del Espíritu Santo a través de las obras de la ley. Pero Pablo no ha terminado su argumento todavía. Nota cómo Pablo amplifica este paralelismo agregando otra pregunta retórica en Gálatas 3:3. ¿Qué es lo que Pablo hace acá? El verso 3 vincula las otras dos preguntas retóricas en el verso 2 y el verso 5. En otras palabras, Pablo toma la pregunta del verso 2 y la resume en la primera parte del verso 3. Entonces, recibiste el Espíritu es igual a habiendo empezado por el Espíritu. De igual manera, él toma la pregunta del verso 5 y la resume en la segunda parte del verso 3. Entonces, aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros es igual a, ahora vas a acabar, o sea, la idea es, vas a llegar a la meta. Además, es evidente que Pablo ve por el Espíritu y el escuchar con fe
como iguales. Al mismo tiempo, Pablo ve por las obras de la ley y por la carne como sinónimos. En otras palabras, tratar de recibir el Espíritu o tratar de experimentar la obra progresiva del Espíritu a través de las obras de la ley es igual a tratar de alcanzar la meta de la vida cristiana a través de la carne. También, recibir el Espíritu y experimentar la obra progresiva del Espíritu a través de fe en lo que se escucha, a saber, el Evangelio, es igual a empezar y continuar por el Espíritu. Hermanos, el punto de Pablo es simplemente que todo avance hacia nuestra meta de ser conformado a la imagen de Cristo nunca se realiza solamente a través de los esfuerzos del ser humano, sea por obedecer la ley o cualquier de nuestros propios esfuerzos. Cuán diligentes que sean esos esfuerzos, no se logra la meta. Una persona, no importa su capacidad, su fidelidad, su compromiso o cualquier otra cosa, nunca puede alcanzar la madurez en la vida cristiana a través de las obras de la ley. Todo avance hacia la meta de la imagen de Cristo viene a través de la obra del Espíritu de Dios. Por lo tanto, como Pablo explica en Gálatas 3, 1 al 5, esa obra del Espíritu y nuestro escuchar con fe van juntos. Es el Espíritu que poderosamente nos transforma. Y somos nosotros que recibimos esa obra por medio de creer continuamente en el Evangelio. Así que un cambio verdadero en nuestra vida espiritual viene a través de la fe. Ahora, quiero compartir otro texto bíblico que ilustra cómo la transformación viene por la fe. Pero antes, nos ayudaría mucho comparar cómo los cristianos suelen hablar del tema de la santificación con cómo el apóstol Pablo tiende a tocar el tema. Por lo general, en la iglesia, cuando queremos animar a la gente a una vida de santidad, ¿qué hacemos? Bueno, solemos seguir una línea de pensamiento así. Hermano, tú no eres santo. No eres santo como debes ser. 2, la Biblia dice que debes ser santo. 3, por lo tanto, ponte las pilas, haz lo que te falta y sé santo. O sea, generalmente cuando decimos esto, lo que tenemos en mente que le falta a la persona, lo que la persona tiene que hacer si quiere llegar a ser más santo en su vida, es leer su Biblia más, orar más, compartir su fe más, asistir a los cultos y servicios de la iglesia más, diezmar más y otras cosas por el estilo. O sea, tenemos ya una lista enorme de los deberes que se tiene que cumplir. Entonces, con mucha pasión, les exhortamos a ser más fieles en cumplir sus responsabilidades. Parece que pensamos que el camino a una transformación espiritual consiste en más compromiso, más esfuerzo y más disciplina. Pero lo interesante es que Pablo casi nunca va por ese camino. El camino que Pablo nos anima a tomar es totalmente opuesto. Pablo suele enfatizar el indicativo y solamente después exhorta con el imperativo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un indicativo se refiere a una afirmación, algo que ha sido hecho por nosotros, que nosotros simplemente tenemos que creer. En cambio, un imperativo se refiere a un mandato, una responsabilidad que tenemos que cumplir. En sus cartas, Pablo, cuando desea exhortar a la iglesia a cumplir ciertos mandatos, especialmente cuando se trata de mandatos que tienen que ver con la ética o con una vida de santidad, él casi siempre, no siempre, pero casi siempre vincula el imperativo con una afirmación de algo que Dios ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, rara vez Pablo suelta un mandato exhortando a la iglesia a hacer algo sin basar ese mandato en un indicativo.
en una declaración de una realidad que Dios ya ha hecho por nosotros. Es decir, hermanos, sus imperativos casi siempre son una respuesta a un indicativo. Los deberes son una consecuencia de los privilegios o bendiciones que nos pertenecen. Además, el indicativo casi siempre va primero antes del imperativo. Primero Pablo echa la base. Él enseña la verdad acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es solamente después que Pablo agrega el mandato. Y el mandato es una respuesta, una consecuencia clara de la afirmación bondadosa de Dios acerca de nosotros. Entonces, el indicativo y el imperativo van juntos. No puedes tener uno sin el otro. ¿Por qué? Bueno, porque el indicativo sin el imperativo nos lleva al antinomianismo, es decir, la licencia. Y el imperativo sin el indicativo nos lleva al moralismo. Se ve un ejemplo de esta forma de enseñanza en Gálatas 5:1, por ejemplo. En el capítulo 4, Pablo argumentó que los que están en Cristo son hijos de la promesa. Por ende, ya no viven bajo la ley, ya no son esclavos, sino son libres. Luego, en 5:1, Pablo argumenta: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Nota cómo Pablo desarrolla su argumento. Primero, él afirma lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Pablo empieza con los hechos, la realidad de lo que Cristo ya ha logrado por ellos. Él trajo libertad a través de su muerte. Ahora, ¿cuál es la implicancia para los cristianos? ¿Cómo deben responder? Pablo continúa en ese texto. Por tanto, aquí es la consecuencia. Permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. El mandato de permanecer firmes no es aislado, sino se basa en lo que Cristo ya hizo. Tenemos que mantenernos firmes justamente porque nuestra libertad es algo que Cristo mismo logró para nosotros. Nuestra responsabilidad se basa en su obra redentora. El indicativo, Cristo nos hizo libres, es la base del mandato, permanecer firmes. Un segundo ejemplo se encuentra en Colosenses. En Colosenses 2:12, Pablo comenta que fuisteis también resucitados con él. Luego, en 3:1 de Colosenses, Pablo llega a una conclusión. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos, es claro que el indicativo, o sea, nosotros hemos resucitado con Cristo, sirve como la base para el imperativo. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Una vez más, Pablo empieza con una afirmación que revela algo que Cristo ha hecho y luego revela cuál es la consecuencia concreta de esa obra. Cuando Cristo resucitó, Él también dio nueva vida, una vida resucitada a su pueblo. Por lo tanto, tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas de la vida eterna, no las cosas de la tierra. El indicativo es la base para el imperativo. Ahora, con esta estructura del indicativo precediendo el imperativo en mente, todo ese tema teniéndolo en mente, podemos considerar el segundo texto donde vemos la estrategia de Pablo cuando él quiere ilustrar cómo la transformación viene a través de la fe. El texto se encuentra en Romanos 6, del 1 al 10. El texto dice: ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos andar en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, el contexto de ese texto es importante. Parece que algunos oponentes del Evangelio lanzaron la pregunta: ¿está bien que los cristianos siguen en pecado, puesto que la gracia de Dios se manifiesta aún más cuando el pecado crece? Romanos 5:20. La respuesta de Pablo es un tajante: de ninguna manera. Los cristianos no pueden seguir practicando el pecado. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué los cristianos no deben seguir en el pecado? Observa la respuesta de Pablo. La voy a resumir en algunos puntos claves. Primer punto. No podemos seguir en pecado porque nosotros hemos muerto al pecado, según 6:2. Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se nota como Pablo describe al pecado como un rey malvado, un déspota que esclaviza al pecador. El pecado reinó para muerte, dice él. No obstante, algo pasó librándonos del dominio de ese rey. Hemos muerto al pecado. Morir al pecado significa que nuestra relación con el pecado ha cambiado. Lo que Pablo afirma aquí es que el pecado ya no tiene el derecho de dominar nuestras vidas, no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado puede ser presente, pero no tiene el derecho legal de gobernar sobre nosotros porque ha sido destronado. Entonces, nuestra nueva realidad y nuestra nueva identidad es que hemos muerto al pecado. Punto 2. No podemos seguir en pecado porque nosotros hemos muerto con Cristo. Pablo dice en capítulo 6, verso 3 y la primera parte del 4. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. No solamente hemos muerto al pecado, también hemos muerto juntamente con Cristo. Pablo declara que los que se han bautizado en Cristo fueron bautizados en su muerte. Su muerte llegó a ser nuestra muerte. Su sepultura llegó a ser la nuestra también. La vida antigua ya no existe porque esa vida murió. Y esa vida fue sepultada. No somos lo que éramos. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Punto 3. No podemos seguir en pecado porque nosotros vamos a resucitar con Cristo. Por ende, podemos vivir una nueva vida ahora. Pablo expresa en 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, aquí es el propósito o el resultado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos andar en vida nueva.
Pablo dice que nuestra muerte y sepultura con Cristo garantizan nuestra resurrección con Él, según 6:5. Pero hay algo más. Pablo revela que el propósito de nuestra muerte con Cristo es justamente para que el cristiano viva una vida nueva. Nota la comparación muy interesante que Pablo hace en este texto. Tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Viste la comparación que Pablo hace? Pablo compara la resurrección de Cristo con nuestra nueva capacidad de vivir nueva vida. Esto significa que esta vida que es nueva, esta nueva vida, es como la vida resucitada de Cristo. O dicho de otra manera, la nueva vida a que Pablo se refiere es la vida del siglo venidero. Es la vida de la nueva creación. Es nueva vida. Su punto es que, puesto que hemos muerto con Cristo, ahora tal como Cristo a través de su resurrección victoriosa, vive una nueva vida, una vida totalmente distinta. También nosotros podemos vivir según la vida de esa nueva creación, una vida radicalmente distinta. Por nuestra unión con Cristo en su resurrección, nosotros tenemos una nueva libertad y una nueva capacidad. Una capacidad de vivir una vida distinta. Número 4. No podemos seguir en pecado porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, algo definitivo, algo radical ha ocurrido al creyente. Todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, ese viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia de esa crucifixión? Pablo dice que el dominio del pecado sobre nosotros ha sido roto. O, en las palabras exactas de Pablo, el cuerpo de pecado ha sido destruido. Bueno, se veía el cuerpo como la plataforma a través de la cual el pecado operaba. Pero con la crucifixión del viejo hombre, ese cuerpo ha sido crucificado. Su relación con el pecado ha cambiado. Ya no tiene que ser un esclavo siempre rendido ante ese amo malvado. La autoridad del pecado sobre el cuerpo y sobre la persona ha sido rota. Ya no tiene el derecho libre de ejercerse sobre la persona crucificada con Cristo. La finalidad de esa muerte es que el cristiano no tiene que servir más al pecado. El cristiano puede vencer el pecado en su vida, puede rechazar sus avances. Es una persona victoriosa sobre el reino del pecado en sus vidas. Y el siguiente punto, no podemos seguir en pecado porque nosotros, por participar en las obras redentoras de Cristo a través de nuestra unión con Él, disfrutamos de la misma victoria sobre el pecado. Esa es la idea global de Pablo en este texto. Básicamente, él explica que el hecho de que hemos muerto con Cristo, que hemos sido crucificados y sepultados con Él, significa que también vamos a participar en su resurrección. Y la consecuencia de esto es que, tal como Él conquistó el pecado, nosotros lo hemos conquistado también por nuestra unión con Cristo. Su victoria ha llegado a ser nuestra victoria. El pasado ya no es nuestro dueño. Por lo tanto, no tiene ningún derecho de controlarnos o de definir nuestra existencia. Unidos con Cristo, podemos vivir una clase de vida que es totalmente distinta. Una vida de victoria sobre el pecado. Ahora, hermano, quiero que analices
por unos momentos todo lo que Pablo ha dicho en Romanos 6, 1 al 10. ¿Cuántos mandatos hay en este texto? Miren el texto. La respuesta, ninguno. Acuérdense, Pablo está buscando animar a los romanos a vivir una vida libre de pecado. Él está motivándolos a vivir una vida transformada. No obstante, su forma de hacerlo no es gritarles, no es mandarles. O sea, no hay ningún mandato en los primeros 10 versículos, ni uno. Ahora, un paréntesis, se dice que creo que es en versos 4 que hay un mandato y aparece en la Reina Valera, pero la mejor manera de ver ese texto no es como un mandato, sino como una afirmación. Pablo está diciendo que podemos andar en vida nueva. No es que él está mandando que vivamos en vida nueva. Es inconsecuente con todo el flujo de su argumento en ese texto. Bueno, entonces no hay ningún mandato. ¿Qué es lo que Pablo hace en su argumento? Él les recuerda de su nueva identidad en Cristo. Él les hace ver cuál es la verdad acerca de ellos. O en términos teológicos, Pablo usa el indicativo, una afirmación de la verdad. Tú has muerto al pecado. Tú has muerto con Cristo. Tú, por ser unido a Cristo en su muerte y resurrección, puedes vivir una nueva vida. Tú gozas de la misma victoria sobre el pecado que Cristo mismo ganó, porque tú fuiste crucificado con Él. Todo es indicativo. Todo es una afirmación de la verdad. Pero con este fundamento ya construido, ya entendido, llegamos al verso 11, donde Pablo recién da el primer mandato. Él dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos la clave para el argumento de Pablo. Pablo dice que la clave para poder vencer el pecado en nuestra vida diaria, la clave para vivir una vida transformada es justamente esto. Tenemos que considerarnos también muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Considerarnos? En términos prácticos, ¿qué quiere decir Pablo acá? Simplemente quiere decir creer. La clave es creer lo que es verdad acerca de nosotros. Creer lo que es verdad acerca de nosotros por nuestra unión con Cristo. Dios dice que hemos muerto al pecado. Créelo. Dios dice que el pecado no tiene derecho de gobernar nuestras vidas. Créelo. Aprópiate de la verdad, acepta la verdad y aplica estas verdades a tu vida de una manera muy personal. La esencia de lo que Pablo desea enseñar aquí es que vivir una vida transformada empieza con el compromiso de creer las declaraciones de Dios acerca de nosotros. La fe es un medio poderoso a través del cual Dios transforma vidas. No obstante, es importante subrayar que considerarse, ese verbo, ese mandato que Pablo pone ahí, considerarse algo, no significa soñar que algo imposible es verdad. Tampoco significa que yo puedo hacer que lo imposible sea verdad solamente diciendo que es verdad. No. Pablo no está hablando de convencerse de algo para que llegue a ser verdad. Tampoco está hablando de soñar o meramente desear. Pablo nos llama a creer lo que verdaderamente es verdad, justamente porque la Biblia dice que es verdad. Pablo empieza con el indicativo. Esto significa que él empieza declarando lo que es verdad acerca de nosotros. Después de haber planteado bien profundamente la verdad, es allí que él entra con los imperativos, los mandatos. Pero lo increíble de todo esto es que el primer mandato en este caso no es hacer.
no nos llama a hacer algo, sino a confiar en lo que Dios ya ha hecho para nosotros. O sea, el primer paso no es obrar nosotros, aunque esto viene después, sino es poner nuestra fe en lo que Dios ha declarado acerca de nosotros. La base es la fe, es considerar verdad lo que Dios declara que es verdad. Hermano, quizás no te sientas muerto al pecado. No te sientes resucitado con Cristo. Quizás no te parezca que hayas sido crucificado con Cristo o que puedes vivir una nueva vida. El punto de Pablo es que no importan tus sentimientos al respecto. No importa si te parece o no. Estas cosas representan la verdad porque Dios dice y ha declarado que es verdad. Entonces, para experimentar esa transformación, tú tienes que considerarlo como verdad. Y tienes que considerarte ya muerto al pecado y vivo para Dios. Lo haces por fe. Y esa fe es un medio que Dios utiliza para transformar tu vida. Cuando se trata del tema de los medios bíblicos que Dios utiliza para la transformación espiritual de los creyentes, podemos agregar que la transformación viene a través de una participación en los sufrimientos y misión de Cristo. Una transformación espiritual profunda que nos cambia radicalmente nunca va a ser algo fácil ni cómodo. Dado que la imagen de Dios que somos ha sido malograda, que ha sido tan distorsionada que no parece en muchos casos nada más que una caricatura de lo que deberíamos ser, reparar ese daño requiere un proceso largo y penetrante. Es decir, la parte más profunda de nuestro ser ha sido desfigurada. Por lo tanto, la resolución tiene que ser algo muy invasivo. Algo muchas veces que involucra dolor. O sea, librarse del molde de este mundo que activamente está intentando forjarnos a la imagen de este siglo y dejarnos ser forjado constantemente por Dios a la imagen de Cristo es algo que siempre nos va a costar caro. De hecho, según Pablo, nos va a costar la vida. Un texto donde vemos expresado ese gran costo de una transformación espiritual es Filipenses 3, del 2 al 11. En ese texto Pablo elabora otro de los medios que Dios usa para transformarnos a la imagen de Cristo, lo que Pablo llama una participación en los sufrimientos de Cristo. El texto dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En este pasaje, Pablo advierte a los creyentes en Filipos acerca de una enseñanza dañina que venía de los judaizantes, una enseñanza que distorsionaba el evangelio y por ende dificulta la transformación en la vida de los creyentes.
Dicho sencillamente, los judaizantes ponían su confianza en los ritos religiosos como la circuncisión. Y ellos se jactaban de que ellos eran el verdadero pueblo de Dios. Pero Pablo revela que es un error. Y Pablo revela que esa perspectiva es totalmente equivocada. Y Pablo alega que son los cristianos que son el verdadero pueblo de Dios. Son los cristianos que depositan su confianza en Cristo, no en sus propios logros espirituales, aunque Pablo mismo podía jactarse como cualquier judío por su trasfondo en el judaísmo y todo lo que él logró. No obstante, Pablo no confiaba en la carne. No confiaba en la carne para su transformación. De hecho, en los versículos 7 a 16, Pablo da un testimonio personal acerca de la gran transformación que ha ocurrido en su vida y el costo que él incurrió. Su testimonio de transformación les motiva a los filipenses a buscar la misma clase de transformación. Pablo revela que su transformación le costó todo. Él dejó de lado todas las cosas en las cuales él podía jactarse, inclusive todos los logros religiosos, los privilegios de su trasfondo y los beneficios de su herencia judía. Él renunció todo, considerándolo como basura, o peor aún, como caca, para que él pudiera quedarse con un solo tesoro, Cristo Jesús. En contraste con los judaizantes, Pablo no quería presentarse delante de Dios con su propia justicia, con su propio currículo espiritual, sino él quería presentarse con la justicia que Cristo mismo le dio como acto de su gracia, como un regalo no merecido, desnudo en cuanto a sus propios méritos, teniendo solo los méritos de Cristo. Pero es el versículo 10 que nos lleva al corazón del testimonio de Pablo. ¿Cuál fue el deseo central de Pablo? La cosa principal que él anhelaba: conocer a Cristo. Pablo exclama que él hace todo, él renuncia todo a fin de conocerle. Entonces, la ambición más fuerte en la vida de Pablo era llegar a disfrutar de una intimidad con Cristo. Y para poder hacerlo de verdad, Pablo estaba dispuesto a sacrificar todo. Pablo no quería meramente una noción de Cristo, tampoco quería solamente captar algunas verdades acerca de Cristo. Lo que Pablo anhelaba era una relación estrecha, una amistad entrañable con Jesús. Pero Pablo reconocía que tal conocimiento personal y tan profundo viene con un costo. Requería una transformación total, una clase de cambio tan completo que reorienta todo en la vida y que sigue reformando todo hasta que lleguemos a ser radicalmente diferente. Es decir, hasta que tomemos la imagen de Cristo.